más estamos reunidos en este lugar para adorar a nuestro Dios y también hacerlo al prestar la atención debida al mensaje de su palabra. Y vamos a hacerlo en esta hora precisamente, vamos a aprovechar este espacio que tenemos de tiempo para estudiar diligentemente la palabra de Dios. Hermanos, los hijos son una gran bendición de Dios, pero también son una gran responsabilidad. Y ese es el enfoque de la lección en esta tarde. Nos guste o no, todos los que somos padres debemos reconocer que somos responsables de ellos y particularmente somos responsables de criarlos correctamente. Como decía, nos guste o no. Nunca, hermanos, debemos de quitar el dedo del renglón. Nunca debemos perder el interés. Nunca debemos dejar de estar aprendiendo y estar esforzándonos para hacer el mejor trabajo posible. La lección de esta tarde, hermanos, se titula Alcanzando el éxito como padres y vamos a ver una pequeña porción de este tema. Lamentablemente hay padres que simplemente no quieren aceptar su responsabilidad. ¿Sí? A veces hay algunos que se atienen a que otros sean los encargados de criar a sus hijos. Esperan que sea la escuela la que haga ese trabajo. Otros esperan que sea el gobierno quien se encargue. Otros le echan el paquete o la responsabilidad a la iglesia. Otros simplemente delegan este trabajo a la guardería o a sus familiares o a la niñera. Que otros se encarguen, que otros sean los responsables de criar a los hijos, mientras ellos se encargan de otras cosas más importantes, porque ellos no tienen tiempo para eso. Eso suele suceder, eso pasa, es común. Pero hermanos, ¿quién trajo estos niños al mundo? ¿Quién fue? ¿Fue el gobierno? ¿Quién trajo a esos pequeños? Esta iglesia es bendecida, gracias a Dios tenemos muchos niños de todas las edades. Gracias a Dios. ¿Quién los trajo al mundo? ¿Quién fue? ¿La escuela? ¿La iglesia? ¿Los parientes? ¿Quién? ¿Quién los procreó? ¿Quién los engendró? ¿Acaso no fuimos nosotros? ¿No fue papá y mamá quien hizo este trabajo? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quiénes son? Si nosotros fuimos, hermanos, entonces nosotros somos los únicos responsables de criarlos y de criarlos correctamente. Eso es lo que espera Dios de nosotros. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Nota usted? ¿A quién responsabiliza Dios? ¿A quién? ¿A quién le da el mandamiento Dios? ¿Quién tiene que hacer este trabajo? ¿Quién? Otra vez, no dice la iglesia, no dice la escuela, no dice el gobierno, no dice los parientes, no. Vosotros padres, dice ahí. Vosotros padres. ¿Podemos eludir este mandamiento? ¿Podemos nosotros dejar en manos de otras personas este trabajo? ¿Lo podemos hacer? No. Habrá quienes lo hagan, pero no debemos hacerlo. No es correcto hacerlo. Por supuesto que no. Cada uno de nosotros debe aceptar de buena gana, hermanos, este compromiso y esta responsabilidad y esforzarse diligentemente por alcanzar el éxito en este trabajo tan importante a los ojos de Dios. Y una cosa que vamos a ver, hermanos, en esta tarde es que todos debemos reconocer la meta correcta en cuanto a este propósito, este trabajo, esta responsabilidad. ¿Cuál es la meta correcta? Hermanos, jamás podremos alcanzar el éxito en algo, en cualquier cosa, si no tenemos bien definido cuál es la meta que estamos persiguiendo.
¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué espero obtener? ¿Cuáles son mis resultados por los cuales estoy luchando, trabajando? ¿Cuáles son? En cualquier aspecto de la vida, ¿eh? Bueno, en cuanto a la crianza de nuestros hijos es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo podremos ser padres exitosos si ni siquiera sabemos, ¿verdad?, cuál es el propósito, cuál es el objetivo, la meta en cuanto a la crianza de los hijos se refiere? ¿Verdad? ¿Cuál es? Para usted, ¿cuál es ese principal objetivo como padre, como madre? ¿Qué cosas le harán saber a usted si fracasó? ¿O qué cosas le harán saber a usted si tuvo éxito con sus hijos? ¿Cómo se va a dar cuenta? ¿Cómo lo va a reconocer? Bueno, vamos viendo, hermanos, algunas cosas muy necesarias en este punto. Y yo quiero decir que hay cosas que son importantes, pero que no son lo principal. ¿Sí? Hay cosas definitivamente, ¿verdad?, por las cuales hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarnos. Importan, sí, y mucho. Pero cuidado con perder el enfoque. ¿Ok? Como padres, por ejemplo, es muy importante satisfacer las necesidades físicas de nuestros hijos. ¿Somos responsables de ellos? Sí. ¿Trajimos hijos al mundo? Sí, y esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Que nuestros hijos tengan que comer? Por supuesto que sí. Hay que proveer para la casa. ¿Que tengan que vestir? ¿Que tengan atención médica cuando se enferman? Etcétera. ¿Las necesidades básicas para la vida? Sí. Por supuesto que sí. Eso es algo muy importante. Como padres, debemos procurar una buena educación secular para nuestros hijos, ¿sí? Claro. Debemos animarlos a prepararse, debemos proveer para ellos escuela, si está en nuestras posibilidades el colegio, la universidad, pues hay que hacerlo. Hay que ayudarles en ese sentido a nuestros hijos, por supuesto que sí. Claro, no está el cristiano peleado con esos aspectos de la vida. Es preparación, es para el bienestar de ellos y hay que procurarlo, sí. ¿Es importante? Claro, claro que sí. Es muy bueno darle a nuestros hijos también un tiempo de recreo. Yo creo que sí, también se necesita diversión, esparcimiento, entretenimiento. Yo creo que sí. No es malo, hermanos, irnos con nuestra familia de viaje, irnos de vacaciones, ir por ahí a la playa y llevarlos a Disneylandia si queremos. ¿Por qué no? Claro que sí, es parte también de la vida. Y si está en nuestras posibilidades el disfrutar de ese tiempo con nuestros hijos, claro que sí. Hay que hacerlo, podemos hacerlo. Es correcto. Es bueno prepararlos para la vida, a lo mejor para que lleguen a ser buenos ciudadanos, para que sean buenos vecinos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, etcétera. Claro que sí, nadie niega eso. Y tenemos que estar enfatizando todos estos aspectos son buenos. Y si hay algún beneficio en ello, hay que procurarlo. En Mateo capítulo 7, versículo 9, dijo el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Usted lo haría? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Quién haría eso con un hijo? Dice el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. ¿Damos buenas dádivas a nuestros hijos? Por lo general, sí. Lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, las cosas elementales para la vida y aún las cosas que no son tan elementales, también se las damos y lo procuramos, y lo mejor para nuestros hijos, lo mejor que podamos darle, lo procuramos. Y lo dice el Señor: y siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos. Sí, sí lo hacemos.
Sí lo hacemos. En la primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no podemos decir, esto no es importante y que mis hijos no tengan, ¿verdad?, ni qué comer, ni qué vestir y no me preocupo por ello. No, sí debe de preocuparse. Y dice la Biblia, si no provee, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y es peor. La Biblia lo dice. Ahora bien, hermanos, aunque todo esto es muy bueno y podemos procurarlo dentro de la medida de nuestras posibilidades, debemos tener mucho cuidado que estas cosas no sean el enfoque principal. ¿Ok? Todo esto que mencionamos, a veces lo hacemos y está bien. Pero otra vez, cuidar que estos aspectos no sean el enfoque principal de nuestra vida, el enfoque principal hacia nuestros hijos, ¿verdad? El enfoque principal en la crianza de ellos. Dice allí en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice claramente el Señor, ¿de qué le va a servir? ¿De qué? ¿De qué serviría, hermanos, si a nuestros hijos les damos todas las cosas que el mundo tiene para ofrecer? Todo se lo damos a manos llenas. Lo mejor para ellos, en abundancia. Todo lo que el mundo tiene a la disposición del hombre, se lo damos a nuestros hijos. Si al final su alma se va a perder, ¿de qué habrá servido? ¿De qué? ¿De qué habrá servido todo por lo que tanto nos esforzamos? Todo ese trabajo con el cual, hermanos, estuvimos en este mundo sacrificándonos por nuestros hijos. Toda esa diversión, todo ese entretenimiento, las mejores escuelas, la mejor ropa, el mejor zapato, todo lo mejor para ellos, ¿de qué habrá servido? Si al final, hermanos, su alma se va a perder. ¿De qué? Y es que, hermanos, por ejemplo, muchos padres a veces pasan largas y largas horas trabajando muy duro para proporcionar a sus hijos todo lo material que ellos necesitan. A veces padres dicen, es que yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no pude tener cuando fui niño, cuando fui joven. Yo quiero que él tenga todo. ¿Ok? Entonces ahí está aquel padre, aquella madre, ¿verdad? Como decimos, matándose para poder tener todo lo material que sus hijos necesitan. Pero el problema, hermanos, está en que a veces están tan ocupados que no tienen la oportunidad de brindarles tiempo, de brindarles atención a sus hijos. No. Y cuando llegan a tener algo de tiempo, lo dedican a cuestiones sociales, a cuestiones escolares, a cuestiones deportivas, a cuestiones de entretenimiento. ¿Sí? A esos aspectos que vimos al principio. Para muchos padres lo máximo en la vida sería tener un hijo que fuera a lo mejor un abogado, tener un hijo que sería un médico, o tener un hijo que sea futbolista, tal vez, deportista. Y ese sería el gran sueño de aquel padre o de aquella madre. Y anhelan. Y ellos, hermanos, se esfuerzan tanto para que sus hijos lleguen a ser esa clase de ideales que ellos tienen. Esa es la meta, ese es el objetivo, ¿verdad? Y trabajan mucho para alcanzar, ¿verdad?, ese propósito. O a veces tener una hija que sea reina de belleza, o que su hija sea una gran modelo, o una gran bailarina, o una gran cantante, ¿verdad?
y el enfoque está en ello nada más. Se sentirían muy realizados, muy orgullosos, muy satisfechos si sus hijos llegaran a hacer esta clase de cosas. ¿Okay? Hermanos, pero desafortunadamente, cuando la mayor alegría de un padre es el éxito en las cosas materiales, cuando ese sería su máximo sueño, su máximo logro, que se sentiría bien satisfecho por una clase de objetivos de este tipo, por lo general, en la gran mayoría de los casos, esos hijos no llegan a servir a Dios fielmente. ¿Sí? Cuando el padre o los padres tienen este tipo de objetivos como lo más importante, fíjense bien, no estoy diciendo que sea malo tener un hijo que sea profesionista o que sea bueno en alguna disciplina, no. Lo que estoy diciendo es cuando ese tipo de cosas es lo máximo, es lo más grande, es la mayor realización, el mayor sueño que podamos tener como padres. ¿Sí? Cuando todo el enfoque, todo el esfuerzo, hermanos, está enfocado en ello. Por lo general, esos hijos no llegan a servir a Dios fielmente. No. Dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien, fíjese bien, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni mago, etcétera, sigue diciendo allí. Esas cosas no debían de existir entre el pueblo de Dios. ¿Por qué dice ahí que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego? Hermanos, en aquel tiempo algo que era común entre muchos pueblos paganos era precisamente el sacrificio de niños. De niños. Tenían sus ídolos, tenían sus dioses y estas personas sacrificaban a sus hijos y los ofrecían en sacrificio a sus dioses. Particularmente, hermanos, había un dios llamado Moloch, un mono que tenía cabeza de buey, de toro, y estaba sentado y tenía los brazos extendidos y había por dentro de esa imagen, de esa figura, de esa estatua, había fuego. Y sus manos estaban ardiendo al rojo vivo, y luego iba la gente y le depositaba en sus manos a sus hijos. Por eso dice ahí que los pasaban por fuego. Algo así más o menos, un mono así de este tipo. Iban y le ofrecían en sacrificio, ahí estaba ardiendo en llamas, y en sus manos ponían a sus hijos y morían quemados. Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, aún el rey Salomón, dice la Biblia, el rey Salomón hizo altares para Moloch. Hizo altar para Moloch, para este ídolo. Y dice aquí en Levíticos 18, verso 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No. Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros jamás le pasaría por la mente echar a un hijo nuestro al fuego, ¿verdad? Y menos para ser ofrecido a un dios pagano. Yo creo que no, nadie lo haría, nadie pensaría siquiera en esa posibilidad. Pero a veces olvidamos que hay otras cosas que también son idolatría. También. Idolatría no necesariamente tiene que ver con una imagen como la de este Moloch, o la de tantas que hay. La Biblia, hermanos, habla, por ejemplo, de la codicia. La codicia que es idolatría. Y cuando nosotros enfatizamos en nuestros hijos que las cosas más importantes de esta vida
son las materiales. Las cosas más importantes de esta vida son las posesiones, la belleza física, la popularidad, los deportes, la educación secular. Hermanos, inconscientemente estamos arrojando también a nuestros hijos a los brazos de esta clase de idolatría, de la codicia, del materialismo, de la mundanalidad. Tal vez inconscientemente, pero prácticamente estamos haciendo lo mismo que aquellos que arrojan sus hijos a los brazos de Moloch. Sí, no exagero, hermanos, esa es la realidad. Entonces, por eso digo que hay cosas que son importantes en la vida, no se niega, pero cuidado con tener estos aspectos como lo máximo, ¿verdad? Que el enfoque esté en ello, porque podemos estar cometiendo un grave error en la crianza de nuestros hijos. ¿Cuál es la meta principal de los padres? ¿Cuál debe de ser? ¿Usted lo sabe? ¿Está consciente? ¿Esa es su meta? ¿Ese es su enfoque? El objetivo principal de todos los que tenemos hijos debe ser instruirlos para que sirvan a Dios fielmente y alcancen la vida eterna. Esa debe de ser nuestra meta. ¿Sí? Hay otras metas por las cuales nos esforzamos también, pero la más importante, la que debe de estar en claro en la mente de nuestros hijos, debe de ser esta. No hay nada más importante en la vida, no hay nada más importante en el mundo, no hay nada de más valor, no hay nada que requiera mayor esfuerzo de nuestra parte que servir a Dios fielmente y luchar para alcanzar la vida eterna. Que el día de mañana que ellos dejen el hogar, ellos estén plenamente capacitados para que voluntariamente ellos elijan siempre hacer lo correcto, para que ellos siempre tomen en cuenta a Dios en todas las decisiones, en todo lo que ellos hagan, siempre se acuerden de Dios, siempre procuren agradar a Dios, siempre se esfuercen por servir a Dios y que sea algo voluntario, que salga de su corazón, que esa sea su convicción, que esa sea su fe, ¿verdad? Su fe viva. Eso es lo más importante. Dice ahí en Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, note usted, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ese era Abraham, el padre de la fe. Un hombre, hermanos, cuyo papel en la Biblia es muy importante. Y dice aquí, hermanos, cuál era el objetivo de Abraham, cuál era su propósito. Y Dios lo sabía. Y dice: yo sé que Él va a mandar a sus hijos y a su casa que guarden el camino de Jehová y que hagan justicia y juicio. Hermanos, para lograr esto es necesario darle a nuestros hijos muchas cosas que a veces el dinero no puede comprar. ¿Sí? ¿Usted quiere que sus hijos guarden el camino de Jehová? ¿Usted quiere que sus hijos hagan justicia, buen juicio? Bueno, ¿qué necesita darles para que ellos hagan esto? Bueno, algunas cosas que no se obtienen con dinero. Algunas cosas, hermanos, que no tienen que ver con lo material. Para que nuestros hijos sean así como pensaba Abraham, hermanos, se requiere, por ejemplo, tiempo. Muchos padres no tienen tiempo para sus hijos, para dedicárselos a ellos, para este fin, a enseñarles que guarden el camino de Jehová. No hay tiempo, porque hay mucho trabajo, porque hay muchos quehaceres, porque hay muchos compromisos. No hay tiempo. ¿Qué más se necesita? Bueno, se necesita amor a los hijos. A veces pensamos que el amor se manifiesta solamente comprándoles juguetes o comprándoles buena ropa o comprándoles, ¿verdad?, lo que ellos requieran.
Pero el amor no se limita solamente a eso. No. Cuando una persona ama, ¿verdad?, va a procurar lo mejor para ese ser amado. Y lo mejor, no hay nada mejor que nosotros podamos procurar para nuestros hijos que el inculcarles el temor a Dios, el servicio a Dios fielmente. No hay nada mejor que podamos nosotros hacer por nuestros hijos que ayudarles a alcanzar la vida eterna. No hay nada mejor. Si de demostrarles amor se trata, esto es lo más importante, es lo más necesario. Instrucción de la palabra de Dios también. ¿Cómo un hijo puede guardar el camino de Jehová si no es instruido en la palabra de Dios? ¿Cómo? Pero a veces, hermanos, ni para nosotros, ¿verdad? Ni nosotros ocupamos tiempo para estudiar la palabra, menos para enseñar a veces a nuestros hijos. A veces nos conformamos con la clase que aquí dan las maestras y creemos que eso ya cumple el propósito. No, como dice el hermano Wayne, esa es la cereza, ¿verdad?, en el pastel, pero no, eso no es. ¿Qué se necesita? Bueno, se necesita un buen ejemplo de constancia y de fe para los hijos. Eso es lo que han visto ellos a través de su edad, corta edad o ya jóvenes. Eso es lo que han visto en sus padres, un buen ejemplo. Han visto en sus padres constancia, han visto en sus padres fe, han visto en ellos lucha, esfuerzo por servir a Dios fielmente. O han visto cierta indiferencia, pocas ganas de servir a Dios, poco interés. ¿Qué es lo que ellos han visto en sus padres? Bueno, otra vez, si queremos que ellos guarden el camino de Jehová, estas cosas no se compran con dinero. No va a ir a la Walmart a comprarles esto a sus hijos. No. Se requiere, hermanos, consejos sabios para enfrentar los problemas de la vida. Ellos pasan diferentes etapas desde que son niños, son adolescentes, jóvenes, y ellos se enfrentan a muchas situaciones en este mundo. Pero a veces los padres no tienen tiempo para platicar con sus hijos. Ellos se enfrentan ya como pueden allá y tal vez con consejos de sus compañeros, de sus amigos, por allá salen adelante a como pueden. Pero los padres a veces, bueno, están tan ocupados que no pueden proveer un consejo a sus hijos, no pueden platicar con ellos de sus problemas, de sus situaciones, de las diferencias tal vez que tengan, a lo mejor allá en la escuela, con maestros, con amigos, cosas que a veces les preocupan, cosas a veces que les afligen, y los padres ni por enterados se dan. ¿Verdad? ¿Pasa esto? Suele suceder. Sí. Los hijos necesitan dirección, enseñanza, de pureza moral, de buena conducta, y estar con ellos duro y duro, hermanos. Siempre dándoles consejos. A lo mejor no nos los van a pedir, pero como padres tenemos que estarles siempre recordando qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquellas cosas con las cuales se pueden enfrentar en el mundo. Aquellas tentaciones tal vez que les van a acechar, aquellas invitaciones, aquellas malas compañías, todo, para que cuando llegue el momento y les toque pasar algo así, ellos sepan discernir, ¿verdad? Y sepan elegir lo bueno y sepan desechar lo malo. Pero eso es trabajo que los padres tenemos que hacer con nuestros hijos. Sí. Eso es muy importante, y solamente así, hermanos, es la manera de que nuestros hijos guarden el camino de Jehová. Pero dice aquí, yo sé, dice que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Él lo hacía, Abraham lo hacía, pero él iba a mandar también a su familia a que hiciera lo mismo. Les iba a ayudar. Dice allí en Josué capítulo 24 versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, yo y mi casa. ¿Y quién es su casa? Su familia, su esposa, sus hijos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él estaba persuadido de que así iba a ser, y así fue, hermanos. Y yo creo que este debe ser también nuestro sentir.
Este debe ser nuestro objetivo más importante, que nosotros y nuestra casa sirvamos fielmente a Jehová, independientemente de lo que otros hagan, independientemente de a quién quieran servir, ¿verdad? Nuestros parientes, nuestros conocidos, los hermanos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe de ser nuestro lema también. Y trabajar y luchar y esforzarnos para ese fin. Ahí en Malaquías capítulo 2, versículo 15 dice: ¿no hizo él uno, hablando del matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice: porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Sí? Cuando dos personas se unen en matrimonio y llegan a ser una sola carne, dice aquí que Dios, hermanos, los une con el fin de obtener una descendencia para Él. Dios espera de nosotros una descendencia piadosa, una descendencia que sirva a Dios, una descendencia que sea obediente a Dios, una descendencia fiel al Señor. Dios lo espera, que le sirva, que le dé honra y gloria. Nuestra descendencia. Si nosotros lo hacemos, qué bueno, gracias a Dios, pero Dios espera más. Dios espera que también nuestros hijos y nuestros nietos y toda nuestra descendencia también haga lo mismo. Hermanos, si nuestros hijos el día de mañana se convierten en hombres y mujeres adultos, el de mañana decía hermano Alberto, el tiempo se pasa rápido. Hace poquito que Dustin estaba pequeñito y ya es un joven, ya está bautizado. Alex ya es un jovencito ya entrando casi a la adolescencia y se pasa el tiempo rápido. El día de mañana todos estos niños pues van a ser jóvenes, ¿sí? Adultos. Bueno, si el día de mañana nuestros hijos llegan a ser adultos, si se gradúan de una buena universidad, si obtienen trabajos bien remunerados, como dicen aquí, hacen mucho dinero en el trabajo que ellos tienen, su profesión, si tienen matrimonios felices, ¿por qué no? Si llegan a ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, pero ojo hermanos, si no viven como cristianos fieles, entonces ¿qué? Hermanos, estemos conscientes de esto. Entonces habremos fracasado en el aspecto más importante de la crianza de nuestros hijos, en aquello que Dios demanda, en aquello, hermanos, que Dios espera de nosotros, en lo más importante. De nada habrá servido, hermanos, que gane mucho dinero y que tenga prestigio y que tenga, hermanos, una buena posición social y económica, si no sirve a Dios. ¿Sí? Si él no tiene interés en las cosas de Dios. Si su vida, hermanos, es su trabajo, si su vida es el mundo, si su vida es lo social, si hermanos, él está ajeno a las cosas de Dios, hermanos, entonces fracasamos. A lo mejor no en proveerles una buena carrera, no en darles las cosas materiales, no en muchas cosas relacionadas con lo laboral, con lo secular, pero habremos fracasado en lo más importante, ¿sí? En lograr que ellos sean fieles cristianos, que sirvan a Dios. Por otro lado, tal vez si nosotros no pudiéramos, porque aquí en este país es muy costoso una carrera de colegio, de universidad, si acaso no pudiéramos darle a nuestros hijos una carrera profesional, si ellos fueran personas, digamos, de clase media, ¿verdad? Viven de su trabajo, o a lo mejor hasta aún de clase más baja, humilde, tal vez de condición económica. Si nuestros hijos no son los hijos más atléticos o los más bellos físicamente, los más hermosos, pero si logramos criarlos de manera tal que el día de mañana ellos sirvan a Dios fielmente, entonces, hermanos, habremos sido los padres más exitosos del mundo. Y nuestros hijos también lo habrán sido. Sí, también. Porque eso es lo más importante. De hambre no nos vamos a morir, hermanos.
Puede ser que no ganemos millones como otros, pero gracias a Dios que Él nos va a proveer, ¿verdad? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que son básicas para esta vida, dice el Señor Jesús, vendrán por añadidura. A veces nos preocupamos mucho, ¿verdad?, por la cuestión económica y material, pero el enfoque principal, hermanos, está en lograr que nuestros hijos sirvan a Dios fielmente. Eso es lo más importante. Lo más importante. Dice ahí en el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo dice la palabra de Dios. Hermanos, las elecciones que nosotros tomemos como padres pueden de ser factores determinantes en el destino eterno de nuestros hijos. Nuestras decisiones, nuestros objetivos, nuestras metas, nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, todo eso en gran medida va a determinar el destino eterno de nuestros hijos. Si nosotros los instruimos bien, si nosotros aplicamos la palabra de Dios en su crianza, hermanos, podemos tener toda la confianza, porque así dice la Escritura, toda la confianza de que las probabilidades se van a inclinar a nuestro favor. ¿Sí? Vamos a tener muchísimo más posibilidades de éxito en que nuestros hijos sirvan a Dios, en que nuestros hijos alcancen la vida eterna. ¿Sí? Pero sí, hacemos lo que Dios nos está mandando, de instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor, de instruirlos en su camino, en su propia personalidad, su propia forma de ser, su carácter, sus peculiaridades, pero dedicar tiempo, esfuerzo, empeño para con cada uno de ellos. Si nosotros pensamos que es imposible criar hijos piadosos, porque a veces hay hermanos que así piensan, que eso no depende de uno, que eso es algo imposible, allá ellos cuando estén grandes pues ya tomarán sus propias decisiones, ellos sabrán. Yo cumplo con llevarlos a la iglesia y ya, y ellos que decidan. A veces el pensamiento. Si nosotros pensamos que es imposible criar hijos piadosos, hermanos, entonces ya estamos derrotados. ¿Sí? Ya estamos derrotados y definitivamente nuestros hijos no van a ser hijos piadosos, porque eso es lo que creemos, que eso no depende de nosotros, que no podemos. Es cierto, ellos tienen libre albedrío y cada quien toma sus decisiones, pero, hermanos, si nosotros seguimos los consejos de Dios y les instruimos en su camino, ¿sí?, los criamos en la disciplina y amonestación del Señor, hermanos, las posibilidades se van a inclinar hacia nuestro favor. ¿Sí? Es muchísimo más probable que ellos sirvan a Dios a que no quieran servirlo. Es triste ver, hermanos, un común denominador en muchas iglesias del Señor. Esto es algo, hermanos, a mí me ha tocado ir a muchos lugares a predicar y ustedes seguramente han visitado muchas iglesias también. Y aquí mismo ha pasado y en muchos lugares donde me ha tocado también ser miembro. Y una de las cosas que a veces sucede es precisamente la gran deserción. Fíjense bien, deserción de jóvenes, hijos de cristianos y aún, hermanos, hasta hijos de predicadores. Sí. Y ya no están en la iglesia. Y nada más llegan a cierta edad y nada más como aguantando, ¿verdad?, hasta cierto tiempo para, vámonos, huir, correr, alejarse, ¿verdad?, de las cosas de Dios. ¿Pasa esto? Sí pasa. Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde está la causa raíz? A veces se dice es que es el mundo, hermano, el mundo que jala a los jóvenes y los atrae. Es que es el diablo que anda suelto y anda como león rugiente. Y es verdad, sí, es cierto. Las malas compañías, hermanos, la Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Es verdad? Sí, las corrompen. Sí. Y el diablo es el tentador, sí es cierto, y el mundo, hermanos, también. Es fuerte la influencia del mundo, sí, todo esto es cierto. Pero hermanos,
muchas veces la realidad es que hay padres que simplemente no llevan a cabo su trabajo. ¿Sí? Hay padres que simplemente no llevan a cabo la responsabilidad que Dios les ha encomendado. Por mucho que le busquemos, por mucho que culpemos al diablo y al mundo, hermanos, si Dios nos dice que hagamos esto, es considerando todo lo que hay allá afuera, ¿verdad? Todo lo que atrae a los jóvenes, atrae a nuestros hijos. Considerando todo eso, dice Dios, instrúyelos bien, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es la triste realidad en muchas situaciones. Simplemente como padres a veces nos olvidamos de nuestro principal trabajo, nuestra principal responsabilidad. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que oír los consejos de los hermanos de más experiencia. A veces uno como padre no alcanza a ver, ¿sí? No alcanza a ver ciertas situaciones en sus propios hijos, pero otros hermanos sí los ven. Algunos se acercan y lo dicen, ¿verdad? No lo dicen. Otros hermanos a veces lo comentan y llegan a nuestros oídos. Pero no tenemos que tomarlo mal. Por el contrario, aprendamos de todo ello. ¿Sí? Analicemos bien las cosas. ¿Sí? Y procuremos corregir. En el camino, hermanos, vamos corrigiendo. Es cierto, a veces fallamos en algo, pero conforme uno se va dando cuenta, tratar de hacer las cosas de una mejor manera. Tenemos que reconocer nuestros errores, tenemos que buscar cada día la forma de hacer mejor nuestro trabajo, para bien de nuestros hijos, para bien de sus almas. Nadie se casa sabiendo ser padre, ¿verdad? Nadie al momento que nace su hijo ya tiene toda la experiencia del mundo en criarlo, no. Cuando nacen los hijos no viene con un manual, ¿verdad?, especial para cada hijo en particular, no. Por eso, hermanos, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Por eso tenemos que escuchar los consejos. Por eso tenemos nosotros que tener visión de las cosas. Por eso nosotros tenemos que procurar estar al tanto y no quitar, como decía, el dedo del renglón de nuestro objetivo, de nuestro propósito, para poder alcanzar la meta correcta. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12, dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, dice, él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios estaba molesto con Elí, y particularmente por las cosas malas que sus hijos hacían. Pero dice aquí, hermanos, siendo Elí un hombre de Dios, dice, ellos blasfeman contra Dios, dice, y no les estorba. Él no hace nada. Hermanos, qué terrible es eso. Qué terrible. Elí tristemente falló como padre y Dios no se lo pasó por alto. Por el contrario, hermanos, Dios le castigó. Dios le castigó. Todos, hermanos, tenemos que estar conscientes que nuestro propósito como padres es criar a nuestros hijos para que sirvan a Dios. Ese es nuestro propósito principal. Si nosotros no lo entendemos, o si nosotros no lo queremos entender, entonces, al igual que Elí, seremos responsables de lo que nuestros hijos lleguen a hacer el día de mañana. Y vamos a tener que darle cuentas a Dios de ello. Vamos a tener que. La crianza de nuestros hijos, hermanos, es cosa muy seria. Y siempre debemos estar cuidando de que vayamos hacia la dirección correcta, en el rumbo correcto. Sin desviarnos, sin perder el enfoque de cuál es nuestra verdadera responsabilidad. Hermanos, que nunca pasemos por alto el reconocer la meta correcta en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Vamos a dejarle aquí a la lección, hermanos. Gracias por su atención a este tema y que sea de ayuda para todos y cada uno de nosotros para hacer mejor nuestro trabajo a los ojos de Dios.